Profecías de aquí, profecías de allá, lo que dijo la Virgen, lo que dijo Nostradamus, los científicos actuales que afirman el final de la raza humana. ¿Se aproxima el fin del mundo? ¿Cuáles son los signos que lo anticipan? ¿El anticristo vive entre nosotros? Esta y otras preguntas vamos a tratar de responder en este nuevo video. El fin del mundo es uno de los temas más controversiales y recurrentes en la humanidad, por lo que reconocidos especialistas de la Universidad de Harvard han realizado un cálculo matemático para determinar en qué año será el fin de la humanidad. Si añades el número de personas en la última cena menos el número de filipinos en la Biblia, tendrás... 3.100.000. Para. 3:15 p.m., mayo 18, es cuando comenzará el apocalipsis. Y hasta miedo causó entre los habitantes de Medellín y el sur del Valle de Aburrá un extraño ruido que se escuchó en la noche de este lunes en el cielo de la capital antioqueña. Muchos lo asociaron con un cielo moto, como los sonidos que se han escuchado en Argentina, España, México. Otros lo asociaron hasta con el fin del mundo. Pasa ustedes, peregrinos de YouTube, yo soy Fray Helio para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, bienvenido nuevamente al canal. Frente a las guerras, frente a los desastres naturales que se viven mundialmente, no faltan los profetas de catástrofes, de calamidades, que anuncian el fin del mundo. ¿Sabes cuántas veces se anunció o fue anunciado el fin del mundo? Ahora te lo cuento. ¿El fin del mundo se acerca? Hace unos momentos, científicos de todo el mundo han revelado que una inteligencia artificial podría exterminar a la humanidad. Son incontables las veces que se predijo el fin del mundo, y aquí te contaré algunas de ellas. Como vos sabrás, para los romanos el mundo era Roma. Detrás de Roma, fuera de Roma, no valía nada. Así que Rómulo, siguiendo el mito de las 12 águilas, vaticinó el fin del mundo, es decir, el fin de Roma, para el año 741 antes de Cristo, 12 años después de la fundación de Roma. Al no cumplirse la profecía anterior, algunos romanos supusieron que cada águila representaba una década, 10 años, por lo que Roma sería destruida después de 120 años de su fundación. Y cada vez que no llegaba el fin, siguieron calculando y recalculando. Vamos a pasar a la era cristiana. El Papa Clemente de Roma profetizó el fin del mundo en el año 90, en una nueva era cristiana. Escuchá lo que dijo San Martín de Tours. No hay duda de que el anticristo ya ha nacido, aunque ya está firmemente establecido en sus primeros años. Después de llegar a la madurez alcanzará el poder supremo, dijo Martín de Tours en uno de los escritos del año 375. Él pensaba que el anticristo llegaría a más tardar en el año 400 de la era cristiana. Sobre el tema del anticristo retornaremos más tarde, no te lo pierdas. Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano y San Irineo, los tres predijeron que Jesucristo retornaría en la Pascua del año 500, basándose en las dimensiones del arca de Noé, que curiosamente coincide con el número 500. Perdón. Para el año 1000, ¿no? Fueron muchos los que, imagínate, si para el 500 hicieron tantos cálculos, para el 1000 se duplicaron, ¿no? Entonces, para el año 1000 fueron muchos los que vaticinaron el fin del mundo, y al no venir, no contentos con ellos, se multiplicaron los profetas del fin del mundo. Así que año tras año aparecían algunos profetizando el final. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! Lo que me llama la atención de esto, viendo la lista de estos supuestos profetas, que no era Juan de los Palotes, eran papas, cardenales, santos, líderes políticos. La pregunta que me surge a raíz de esto es, ¿será que el ser profeta de calamidades te da un poco de poder? Es decir, generar miedo en el pueblo puede llevar a una
mejor manipulación de las masas? ¿Qué piensas? Déjamelo abajo en la caja de comentarios que te voy a estar leyendo. Martín Lutero dijo que el fin del mundo ocurriría a más tardar en el 1600. Hasta Cristóbal Colón, en su libro de las profecías, predijo que el mundo terminaría en el año 1656 o 57, porque según él, el mundo fue creado en el año 5343 a.C. y duraría 7000 años. Si vos restás 7000 menos 5343 te va a dar 1656-57, que era el año que él decía, Colón decía que iba a venir el fin del mundo. Ni que hablar la gente que se inmoló en el año 1666, 666, el número de la bestia, ¿no? El fundador de los adventistas, William Miller, con el texto de Daniel 8:14 y calculando los días de este texto como años, fijó la venida de Cristo a la tierra para el 21 de marzo de 1843. Sería el día final, ¿no? Llegó esta fecha y no pasó nada. ¡La vida sigue! En especial, ciertamente, estamos en 2024, todavía seguimos acá. Y luego dijo que se equivocó en sus cálculos en un año. Parece que hay un retraso. ¡Ay, mi reloj debe estar adelantado! Espérenlo. Así que proclamó otra vez la venida de Cristo para el 21 de octubre de 1844. Chicos, guarden todo. Aquí no ha pasado nada. Marten para allá. Dios te salve. Dios te salve. Me equivoqué en el 1844, viene seguramente. Preparemos la fiesta para ese día. Bueno, viendo que Cristo no volvía a la tierra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tú un año esperándote para verte? Dijo simplemente que el juicio de los hombres había comenzado en el cielo. Ese año comenzó el juicio de los hombres en el cielo y que pronto Cristo se manifestaría en la tierra. Los testigos de Jehová anunciaron la venida de Cristo y su reino de 1000 años en la tierra para el 1914. Luego lo volvieron a anunciar para el 1925. Ahora, como Jesús al final no vino esas fechas. Señor, ¿por qué? No dicen más fechas, no calculan más fechas, sino que ahora los testigos de Jehová dicen, Cristo viene pronto. Pronto viene Cristo, pronto vendrá, y se limitan a escribir Cristo viene. No sabemos cuándo, pero Cristo viene, ¿ok? Vamos un poco más cercano a nuestras épocas, el tan nombrado el año 2012. Pero antes de eso, si te va gustando el video, regálanos un like. Ahora. José Luis de Jesús, un líder sectario, predijo que los gobiernos y las economías, para el 2012 era esto, del mundo fracasarían en esa fecha. Y que él y sus seguidores sufrirían una transformación que les permitiría volar y atravesar las paredes. Esta mañana Antonio, un vecino de Quintanilla de las Urdes, se ha roto la nariz mientras intentaba volar con una escoba. Al parecer, Antonio ha salido al balcón de su ático, ha gritado, soy el rey de Gryffindor. Mucho X-Men, chicos, a ver, lo más lindo que estos líderes, es decir, si vos me seguís, no vas a morir en el fin, va a caer el meteorito y a nosotros, a mí y a mis seguidores no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a volar y vamos a atravesar las paredes. Más o menos también lo que dicen los testigos de Jehová y otras sectas, ¿no? Si vos te unís a ellos no va a pasar nada, se van a morir todos, pero no. Moriremos todos. Es decir, el fin del mundo, digamos, el meteorito que caiga va a seleccionar. No, esos son testigos de Jehová. No, esos son de la secta no sé cuánto. Esos son los seguidores de José Luis de Jesús. A ese no le va a pasar. No, a ellos no. O viene para todo o que no venga para ninguno, chicos. Pongámonos de acuerdo. Calendario maya. Según el calendario de los antiguos mayas,
un pueblo nativo de América, el 21 de diciembre del año 2012 es el día del fin del mundo. El fenómeno del 2012, este fenómeno del calendario maya, supuestamente incluía alineación galáctica, es decir, se iban a alinear los planetas, ¿no? Eso iba a provocar una serie de fenómenos en la Tierra. Una reversión geomagnética, es decir, que los polos iban a dar vuelta, ¿verdad? Una colisión con el planeta Nibiru. Una invasión extraterrestre, chicos. A ver, ahora, qué mala pata los extraterrestres. Invadir la Tierra justo en el fin del mundo. Es como programarte unas vacaciones de verano y que esa semana llueva todos los días, ¿no? El surgimiento de una nueva era y la explosión de una supernova. No iba a quedar nada, ni nadie, ni el mosquito iba a quedar en la Tierra. Moriremos todos. Y acá estamos todavía tomando el colectivo y muriéndonos de calor o de frío en Sudamérica. El mundo en realidad sí se terminó en 2012, pero no nos dimos cuenta porque ocurrió muy rápido. Esto quiere decir que desde el 2012 estamos viviendo en una realidad que no es la nuestra. Escucha ahora, pará, no te vayas. El canal History Channel afirmó que, según la mitología vikinga, el fin del mundo sucedería el 22 de febrero del 2014. Todos tuvieron sus ideas y todas fallaron. Ahora, no se sabe las fuentes con las cuales el canal contaba para hacer cierta afirmación. Vaya dato perturbador. Y aquí ya estamos entrando en un terreno pantanoso porque empiezan a ver estos profetas, ¿no? Por lo menos estos, los del arca de Noé, dije, bueno, midieron el arca, dijeron 500, viene el 500, es decir, por lo menos estudiaron algo. Ahora, cualquiera puede decir cualquier cosa y le terminamos creyendo, es decir, ¿cuál es tu fuente? Wikipedia, ¿cuál es tu fuente sobre el fin del mundo? ¿Un TikToker del momento? Recientemente en TikTok se volvió viral un video de un presunto viajero en el tiempo, en el que advierte que el próximo 23 de marzo de 2023 ocurrirá un suceso que cambiará el rumbo de la humanidad y del planeta Tierra. Hablando del tema, usuarios de internet empezaron a difundir la noticia de que la NASA había informado que el asteroide 2009 FJ1 impactaría con la Tierra el 6 de mayo del 2022. La misma agencia espacial desmintió la información, pero sin embargo ya había causado pánico en la gran mayoría de las personas. Tengo miedo. El tema es que con las redes sociales cualquier mamerto dice cualquier cosa y la gente se lo cree. Ese es el problema, ¿no? Entonces entra un pánico tan grande que el fin del mundo lo vamos a ocasionar nosotros mismos, chicos. Anuncios de asteroides que se vienen contra la Tierra son tantísimos. Hasta hemos visto películas sobre el tema, ¿no? Supuestamente, según científicos de la República Checa, y acá estamos hablando de científicos, no estamos hablando de un TikToker cualquiera, ¿verdad? O del peregrino gris, nada que ver. Estudios realizados por científicos de institutos astronómicos de la Academia de Ciencias de la República Checa dedujeron que la posibilidad de que el cometa Encke, descubierto en el 2005, se estrella en la Tierra a mediados del mes de octubre del 2022. Y ya pasó. Ahora, este cuerpo celeste mide unos 300 metros. Ya que este hecho no ocurrió, como venimos diciendo, seguimos aquí, los científicos también han dado probabilidades de que este cometa se estrelle con la Tierra en el 2025 o en el 2032 o en el 2039. A ver, pongámonos de acuerdo, ¿cuántas veces lo vamos a hacer explotar, estallar a este cometa? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Aparte, ahora, hoy en día, creo yo, hay una tecnología, el ser humano alcanzó una tecnología que viene un cometa de allá, le disparas algo y explota, dale, dejémonos de embromar, ¿no? El tema que detrás de esto, ¿cuántos intereses hay? Porque si el cometa
cae en Estados Unidos, en Rusia o en China, seguramente lo hacen explotar antes. La macana va a ser si el asteroide cae en Sudamérica o en una parte de África que a nadie le interesa nada, y ahí sí, nos moriremos todos, qué sé yo. Moriremos todos. Te comento que hay anuncios del fin del mundo hasta el año 5079 y sobrepasan, pero no vamos a estar acá toda la tarde leyendo todos los anuncios del fin del mundo. Ahora bien, pongámonos un poco serios. ¿La Biblia habla sobre el fin del mundo? Si yo te digo que no, ¿vos qué me decís? Ahora te lo explico. Ah, caray. Eso sí me interesa. Para comenzar, las escrituras nunca hablan del fin del mundo, sino del fin de los tiempos, que es una cosa muy distinta, porque al decir el fin de los tiempos, está diciendo que este mundo no es que va a acabar, sino que será transformado en cielo nuevo, tierra nueva. Gracias a la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? A partir de la resurrección de Jesucristo comienza la cuenta regresiva. Estamos esperando la segunda venida de Jesús, donde va a implantar cielos nuevos y tierra nueva. Ok. En la Biblia también encontramos muchas expresiones que se refieren al fin de los tiempos. Por ejemplo, el día de Yahvé, el día del juicio, el día, la venida de Cristo, la resurrección final, la parusía, la llegada del reino de Dios. Son todas expresiones que indican el fin de los tiempos, el fin de este tiempo. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? Según los evangelios, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios, solamente el Padre lo sabe. Esto quiere decir también que ni la Virgen lo sabe. Ojo con ciertas cosas que se están viendo en internet, que la Virgen dijo el fin del mundo y no sé qué cosa, si supuestamente, según lo que dijo Jesús, solamente el Padre lo sabe. Ok. Jesús no quiso dar fechas, ni el día ni la hora. A ustedes no les toca saber cuánto y en qué fecha el Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Ok, así que tranquilo, chico, ¿qué le vamos a hacer? Aparte, si se viene el fin del mundo, ni cuenta te vas a dar. ¿Por qué te digo esto? La Biblia, hablando del fin del mundo, o mejor dicho, del fin de los tiempos, siempre dice que debemos estar preparados, aunque no sabemos la fecha. Este día vendrá como un ladrón en la noche. Ahora, si dice esto, que vendrá como un ladrón, bueno, el ladrón no lo escuchás, no es que viene haciendo ruido, no es que va a mandar no sé qué cosa, escándalos, ruidos, rugidos, trompetas para anunciarse. Viene como un ladrón, no te vas a dar cuenta. Ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piense vendrá el Hijo del Hombre, dijo Jesús. Está bien que Jesús no da fechas, ¿no?, de cuándo Él va a venir, pero ¿sabías que hay 5 señales que anuncian la venida de Jesús? Entre ellas está la llegada del Anticristo. Pero eso te lo voy a contar en este siguiente video. Déjame abajo en la caja de comentarios qué te pareció todo esto, cuál es tu opinión sobre el fin de los tiempos o sobre el fin del mundo. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien. Hasta el próximo fin del mundo. Chau, chau.